Muy buenas noches para todos. Acaba de ganar Trinidense, al fin, Dios. Ay, desde la fecha 3 contra Cerro que no ganábamos, Dios mío, al fin conseguimos el ansiado triunfo. Esperadísimo triunfo. Festeja la mayor parte de Trinidad, está feliz, está contenta, va a irse a dormir tranquila esta noche porque ganó Triqui. Ganamos 3-1 al conjunto de Guaraní en el estadio de Sol de América, allá en Villa Lisa. Y qué decirles del encuentro. Qué decirles del encuentro. Fue un encuentro que empezó de la manera perfecta para el conjunto de Trinidad. Se puede decir que de manera magistral, no sé, la manera soñada. Porque ni al minuto, ¿cuántos segundos iban? No sé cuántos segundos iban. Manu Romero saca un derechazo. La clava en el ángulo, impresionante, tan impresionante que el gol de Enciso del martes queda ahí, ni para comparar. El de Romero, un golazo espectacular, tremendo disparo. Se nota cuando hay jugadores distintos como de la nada te meten, te dan esa impronta, te dan ese plus. Y lo tenemos nosotros a Romero. Marcó un golazo. No, ya no tengo palabras. Es inefable, indescriptible, inexplicable. Tremendo lo de Romero, un golazo. De esa manera abrimos el partido, un 1-0 que obviamente a cualquier equipo le agarra mal. En este caso a Guaraní. Le agarró bastante descolocado. No lo vio venir, evidentemente nadie lo vio venir. Y nada, felicidad total con ese golazo de Romero. Y minutos después seguimos con ese ímpetu, con ese empuje. Y le cometen una falta, no recuerdo el nombre del defensor de Guaraní que comete la falta, lo pisa a Diego Melgarejo en el talón. Y tras unos minutos revisa el VAR y cobra penal para Trinidense. Un justo penal, cabe destacar, que Camacho logra convertir en gol. Hace la ley de Letts y marca lo que es el segundo gol del encuentro a los 10 minutos, pónganle, creo que era a los 10 minutos, sí, porque entre la revisión del VAR se comieron unos cuantos minutos. En fin, a los minutos ya Trinidense estaba 2-0, Camacho, que sí, ya se convirtió contra Libertad y ahora vuelve a convertir contra Guaraní, tipo que va agarrando confianza, se está sacando ese, ¿cómo decirlo? No quiero decir mufa, porque tampoco es así, como ya dije antes, convirtió contra Libertad, pero va agarrando esa confianza y se está sacando ese peso, porque Camacho es un hombre, es de los nombres, uno de los más importantes, si no el más importante del conjunto trinidense en cuanto a experiencia, trayectoria. Es uno de los 5 o 6 goleadores del fútbol paraguayo y que está activo, creo que porque no se retiró Sasá y Tacuara todavía, si no iba a ser el goleador en activo número 1 del fútbol paraguayo, si no me equivoco. Es un nombre importantísimo y lo tenemos que tener motivado al 100, con los pies en la tierra, con hambre. Y eso es lo que siempre vi de Camacho en cada partido, hambre y ganas de comerse la cancha, de colaborar con los compañeros, de aportar al equipo sobre todo. Y eso es lo que el club necesita. Y bueno, todo bien, iba todo perfecto. Obviamente, como todo partido trinidense, no todo puede ser perfecto. Siempre tiene que pasar algo para darnos un poquito de picante, un poquito de emoción. Eso se vio, disculpen la voz, es que estoy con un cuadro gripal. Discúlpenme, espero puedan entender desde ya. Y Guaraní llegó al descuento, hicimos un penal ahí. Creo que fue Da Silveira el que entró de manera brusca, innecesaria, con el codo arriba. El rival estaba de espaldas. Diría que un penal infantil, pero bueno, como ya les dije, no todo puede ser perfecto. Y convirtió el penal Servio, Gaspar Servio, el arquero de Guaraní, anotó el descuento para el conjunto legendario, que estaba necesitado de puntos, necesitaba ganar. Guaraní no olviden que Guaraní es un animador del torneo, era el escolta. Y sigue siendo el escolta actualmente a falta del partido de Olimpia y Cerro. Pero Guaraní es un animador y ¿quién iba a decir más Pico y Moata que Trinidense se iba a plantar así? Ya voy a seguir, obviamente. Yo chocho de la vida.
Y Guaraní descontó, como ya les dije, y en el segundo tiempo salió a jugar de manera distinta, obviamente, Guaraní, desde el 2-0 ya, que fue buscando de todas las formas posibles el empate, logró llegar al descuento. Cabe destacar que en el primer tiempo ya chiquillarse de la desesperación al ver que su planteamiento no iba a funcionar, lo metió a Queso Fernández, a Ferfer y a Willy Mendieta. Tiró toda la carne ya. Luego entró a la Pereira y todos hombres de ataque. Todo en busca del empate o de dar vuelta al resultado. Cosa que, por fortuna para el conjunto de Trinidad, no pasó. Y Trinidad se tuvo que meter también en mano. Metimos hombres rápidos en el segundo tiempo. Entró Diego Torres de buen partido nuevamente. Entró Rolando Báez. Ya hablaré de Ronaldo un poco más adelante, como ya vengo hablando de él. Entró también Neymar. No sé. Como le digo siempre, tiene que haber cosas negativas y un punto negativo nuevamente aparte del penal infantil que cometimos fue la entrada de Neymar. Evidentemente el gusto del profe no hay mucho que hacer ni que decir más al respecto, porque los rendimientos que tiene no son para... No debe estar jugando, no debe ni siquiera entrar. Y entró y en una de esas, en el segundo tiempo, ya estaba terminando el partido, le queda la pelota y él devuelve para atrás. O sea, da el pase hacia nuestro arco. Lo que sí, eso conlleva una pérdida trinidense, un par de rebotes, rematan y no recuerdo si se va en el palo o ataja al arquero. No, va en el palo. Un remate de Willy que va al travesaño y sale afuera. Gracias a Dios que salió afuera, porque si no, las puteadas que le iba a meter todos los colores, ni iba a escuchar, ¿verdad? Le dará igual, seguro, ni si escucha, pero... Mamá querida, por suerte no ocurrió eso. Lo que sí, un punto flojo, él automáticamente se dio cuenta, vi que hizo este gesto de disculpa a sus compañeros. Pero bueno, errores de desconcentración que no pueden ocurrir en una instancia como esta. Entró también Chiquito Jiménez, como siempre, tuvo un cabezazo que casi convirtió, casi lo liquida antes de tiempo. Entró y enfrió nuevamente el partido, como suelo decir, Chiquito jugando de manera inteligente este tipo de encuentros, en este tipo de contextos, mejor dicho, cuando estamos ya con el triunfo en las manos. Y nada más se trata de enfriar la cosa o de liquidar el expediente, cosa que hicimos con un gran pase de Diego Torres. Tremenda habilitación. Y Ronaldo hizo lo suyo. Ronaldo que le metió unos 40, 50 metros fácil y logró eludir a Servio y marcar de zurda para terminar con el sufrimiento, terminar la historia, para liquidar el encuentro y poder decir que Triqui volvió a ganar. Triqui vuelve a la senda del triunfo por 3-1 ante un rival importante, un rival histórico como es Guaraní. Yo anteriormente, si vieron mis videos, ya saben cómo a mí me alegra mucho cuando le ganamos a estos rivales tradicionales, rivales históricos del fútbol paraguayo. Llámese Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní. Guaraní es uno de los grandes y me da una alegría. Y qué decirle, encima al escolta del torneo. El otro día casi lo bajamos al puntero. Ahora le hicimos un partidazo al escolta. A Cerro le ganamos 1-0. Contra Olimpia sí perdimos, pero dejamos todo. Al final vendimos cara a la derrota, por decirlo de alguna manera, rescatando lo positivo y viendo el vaso medio lleno. Esto es lo que quiero ver en Triqui. Esto llevado a los rivales de menor índole, vamos a decir, o de nuestro mismo nivel. Esto, que no vuelva a pasar lo de los otros partidos, de quedarnos tanto tiempo sin poder ganar al Colero, sin poder ganar a Recoleta en nuestra cancha. Ojalá que este sea el puntapié inicial de grandes cosas. Se está haciendo bien las cosas. Ahora acabó la primera rueda y haciendo un análisis rápido de lo que fue la primera rueda. Llevamos 3 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Sí, así es. 3 victorias, 6 empates y 2 derrotas. ¿Ganamos más de lo que perdimos? Sí. ¿A qué precio? ¿Cuántos empates? Si bien solamente dos derrotas tenemos, igual hay que seguir sumando de a 3. Hay que aprovechar por sobre todo el parate de
mejor bien dicho, la doble competencia de algunos rivales nuestros, Libertad, Olimpia, Cerro, Guaraní. Ahora lo aprovechamos porque evidentemente no puso toda la carne en el asador pensando en la otra semana en la competencia internacional, y sí que lo aprovechamos. Y eso hay que seguir haciendo, aprovechar la doble competencia de los rivales. Luqueño también, me olvidaba de Sportivo Luqueño. Y nada, la felicidad plena, la cara cambia cuando el equipo del cual uno es hincha logra la victoria. Como que todo se hace más llevadero. Puede ser la vida una mierda, puede ser difícil, puede ser un día largo, una semana larga, una jornada agotadora, pero tu club gana y sos feliz. Te da ese plus. Y, bueno, no tengo mucho más para decir, mejor dicho. Quiero dejar esto acá y agradecerle al que llega hasta acá, que por favor me siga apoyando, que estoy creciendo a poco. He visto el otro día con el video de Paraguay llegar a los 250. Pasé la barrera a los 250 suscriptores y jamás en la vida pensé llegar a ese número, pero bueno, le agradezco de corazón. Les pido que dejen su like, que se suscriban si les gusta, que compartan también de repente si es que les gusta este tipo de contenido. Y nada, aguante Triqui, aguante Triqui, aguante Triqui.